Buenos días. Son 8 de la mañana, ahí veían a Xi Jinping, ha sido el protagonista en las últimas horas alrededor de la llegada a esa cumbre de los BRICS, en la que sin ningún lugar a dudas China y Rusia, Putin y Xi Jinping han sido los grandes protagonistas, en una fotografía clara alrededor de un movimiento en el que en Kazán se está moviendo esa fotografía alrededor de los BRICS. Kazán es el centro de una parte de los bloques. Lo vamos a ver hoy en varios gráficos, en cómo en distintos informes esta mañana, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, se sitúa la fotografía de la creación de los bloques. Ayer Xi Jinping y Putin se reunían, estaban en estas conversaciones bilaterales en la que de parte de Xi Jinping todo fueron buenas palabras alrededor de cómo los BRICS son el nuevo punto como eje fundamental de las relaciones. El futuro del sur global, el futuro de los emergentes para China se centra en esta asociación, en la de los BRICS. BRIC al principio, BRICS desde la entrada de Sudáfrica. 8:01 de la mañana, el mundo ve que hay un bloque cada vez más unido. El mundo ve, y cuando digo el mundo me refiero sobre todo a Occidente, que el sur global está cada vez más unido, que lo que antes denominábamos los emergentes tienen un punto nuclear sobre el que pivotar. El mundo ve que Vladimir Putin no está tan solo como esperaba, sino que en esta reunión de los BRICS, alrededor de Vladimir Putin, se sitúa ese sur global en el que cada vez tiene más forma, más cara y ojos, más fotografía alrededor de los BRICS, de que ese sur global va ganando fuerza y en este caso va apoyando la fotografía de un Vladimir Putin en un entorno de la guerra de Ucrania que no estuvo ayer fuera de esa reunión de los BRICS. Narendra Modi, India, fue el primero en poner también el dedo en la llaga. Hay que buscar ya la paz. Hoy y mañana se espera que haya un movimiento claro alrededor de una declaración conjunta de los BRICS alrededor de la guerra de Ucrania y el movimiento hacia un punto y final, punto y seguido como poco. Narendra Modi planteaba la clave fundamental alrededor de que los conflictos se tienen que resolver con el diálogo, con la diplomacia. Fue el primero en, ahí lo tienen en la imagen, contraponerle a Vladimir Putin de una manera diplomática que hay que empezar a caminar hacia la paz. Escuchen a Narendra Modi. Your Excellency, as for the ongoing conflict between Russia and Ukraine, we're regularly staying in touch, we maintain contact, and as said before, I believe that the problem must be resolved with peaceful means, and we support peaceful solution, and in all our efforts we prioritize humanity, and we are ready to give any possible assistance in the future as well, and today we'll have a chance to discuss all these matters, and once again I would like to thank you. De tal manera que además de la parte económica, además de la fotografía que se espera que salga de esta cumbre de los BRICS, de la que hoy seguiremos en programación especial alrededor de los distintos actos que se van a celebrar, pero que empieza a colindar también con el encuentro del Fondo Monetario Internacional, del que ayer ya vimos un movimiento de reducción del crecimiento en el primer paper prácticamente que se circulaba. Hoy veremos cómo los BRICS, además de la fotografía monetaria alrededor de ese cambio en ese sistema de pagos, viene la fotografía geopolítica y el movimiento hacia un entorno donde los BRICS vayan creciendo. ¿Cómo? Así lo planteaba Vladimir Putin. We are working with consideration with the Johannesburg Declaration. We worked on organic integration of the new participants to the multi-layered BRICS architecture. We worked in close contact with our South African friends to agree on the partnership status. Various agencies of our countries work together with financial matters to expand the use of national currencies and mutual settlements and the development of the separate currency. And our relations are based on the comprehensive strategic partnership
equality and mutual respect, we are developing our dialogue. Esta reunión de Kazán parece ir marcando el camino hacia un entorno de ese entorno de telón de silicio que estaría moviendo ahora mismo a los dos bloques. El Fondo Monetario Internacional ayer ya hizo una referencia clara alrededor de ese movimiento entre los dos bloques. Lo veremos enseguida. Antes, el otro punto fundamental que miraba el mundo era la principal economía emergente intentando asaltar, intentando hacer el sorpaso ya a Estados Unidos para colocarse como la primera economía del mundo. Mira ahora de qué manera Xi Jinping en este entorno busca el crecimiento natural a través del bloque. El crecimiento del sorpaso se producirá, dice el Fondo Monetario Internacional, la economía de bloques, no el crecimiento del sorpaso, la economía de bloques va a ser la clave fundamental para el crecimiento de las principales economías, por lo que China ve que en su bloque, alrededor de Rusia, alrededor de Irán, alrededor de Corea del Norte, alrededor de Venezuela, alrededor de los países BRICS, tiene el gran crecimiento para intentar conseguir ¿qué? Ese movimiento de sorpaso a primera economía del mundo. Y para el resto, les faltó decir que era una suerte estar al lado de China. Bueno, prácticamente lo dijo ayer Vladimir Putin. Escúchenle alrededor de cómo habla de las relaciones Rusia-China, las relaciones rusas-chinas, en este entorno. Escúchenle. Russian-Chinese relations reached a level of comprehensive partnership and strategic cooperation. And we can, with full confidence, say that we have become a model of how, in the modern world, interstate relations should be built. Our multidimensional cooperation is of equal, mutually beneficial, and absolutely unconjectured character and nature. After the last year of the mutual trade, Russia and China, despite negative external influence, preserve and maintain the good dynamic of the economic growth, economic cooperation. El punto fundamental viene alrededor de la importancia que los BRICS, y no solo los BRICS, sino el Fondo Monetario Internacional empieza a dar a una situación de economía de bloques. Miren el siguiente gráfico del Fondo Monetario Internacional en la jornada de ayer, en la que se plantea de qué manera estamos, bueno, ya está comparando directamente el Fondo Monetario Internacional en el informe, como les digo, publicado ayer, el movimiento de una economía en la Guerra Fría y lo que no quiere denominar Segunda Guerra Fría, pero llama desde que Rusia invadió Ucrania, febrero del 2022. Lo ven en el gráfico. Aquí arriba no hay, la parte azul marca la Guerra Fría y lo que nos está marcando es la fragmentación en el comercio. Guerra Fría y ahora le falta añadir la clave fundamental. Primera Guerra Fría, Segunda Guerra Fría, telón de acero, telón de silicio, alrededor de cómo los bloques van haciendo un movimiento de proteccionismo. Dijo ayer el Fondo Monetario Internacional en la revisión de las previsiones que la clave fundamental está alrededor del proteccionismo, cuidado Donald Trump y la llegada, y el movimiento alrededor de cómo esa geopolítica, ese mundo en guerra, ese mundo en bloques, por cuestiones geopolíticas, va cogiendo cuerpo alrededor de ¿qué? De esto. Comercio entre bloques menor todavía que en el entorno de la Primera Guerra Fría. En esta Segunda Guerra Fría, datos del Fondo Monetario Internacional, con fuente de Gopina y otros, dice 2024, comercio con los países no alineados, es decir, comercio dentro del bloque, muy por encima del comercio que veíamos en el inicio de la guerra de Ucrania hasta hoy, en el inicio de la Guerra Fría, 1947, hasta el mismo periodo. De tal manera que el Fondo Monetario Internacional está poniendo encima de la mesa un elemento fundamental. Los bloques se están separando. ¿Se acuerdan aquella, bueno, las imágenes estas del Ice Age y todo esto, en la que el bloque en el deshielo se va separando de una manera cada vez más grande? Eso es lo que estamos viviendo. Pero no lo está planteando los BRICS. Lo está planteando el Fondo Monetario Internacional y, como les venimos diciendo toda la semana, coincide en tiempos esa parte alrededor de cómo se reúnen en Washington, se reúnen en Kazán. Pero el gráfico es, bueno, es de premio. Alrededor de cómo se ve ya esa separación entre bloques, cómo ese
comercio entre bloques va disminuyendo, como ese comercio entre el mismo bloque va en una fotografía cada vez más potente. China dándole impulso junto a India, junto a Rusia, junto al resto de países BRICS, alrededor de que el comercio dentro tiene ahora mismo una prioridad respecto al comercio fuera. Y lo mismo en Occidente, no piensen que es algo distinto. Con lo que el mundo se va fragmentando. Ayer el Fondo Monetario Internacional lo comentaba de esta manera, escúchenle. This is something that we are very concerned about, the rising geoeconomic fragmentation, trade tensions between countries, measures that are disrupting trade, disrupting cross-border investment. This is something that we have looked at in our World Economic Outlook report. In the chapter 1, we have a box that evaluates the impact of various adverse measures that could be taken by policymakers or various types of shocks that would impact output. And when we look at the impact that rising trade tensions could have, there are two dimensions of this. One is, of course, you're increasing tariffs, for instance, between different blocs that will disrupt trade, that will misallocate resources, that will weigh down on economic activity. But there is also an associated layer that comes from the uncertainty that increases related to future trade policy, and it will also depress investment, depress economic activity and consumption. And when we put these two together, what we find is we find an impact on world output that is of the order of about 0.5% of output levels in 2026. So it's a quite sizable effect of both an increase in tariffs between different countries and an increase in trade policy uncertainty. Pero esa separación tiene un elemento fundamental. Ya han visto a China, ya han visto a Xi Jinping con Rusia, con Vladimir Putin. La otra fotografía que se esperaba era el primero que llegó, Narendra Modi. Alrededor, ya lo han visto al principio, como le planteaba Narendra Modi, India, la fotografía alrededor de que hay que buscar la paz. El otro punto fundamental es, vale, le ha dicho hay que buscar la paz, pero la alianza es estratégica. Sobre todo porque Narendra Modi, en esta reunión de Kazán, lo que va a ver es al principal suministrador del crecimiento de India, a través de la vía energética, que es Rusia. De tal manera que tanto China, en esa alianza ya establecida, como India, que ha ido jugando en los últimos 5 años, más que en la última década, un poco a la yenca alrededor de Occidente, BRICS, Occidente, más BRICS, Occidente, Rusia, Occidente, China. Porque tampoco es que India y China vayan a tener esa fotografía geopolítica que pudiera tener con Rusia, pero sí que está en ese entorno. Por lo que la otra clave fundamental es, para Occidente, ver cuál es la relación Rusia-India, India-Rusia, cómo es esa alianza y, sobre todo, si se va a fundamentar solo en lo energético o va a caminar a otros entornos clave, alimentario, agroalimentario, por ejemplo, porque la suma de Rusia e India en cuestión población, en cuestión territorio cultivable, es un elemento fundamental. Así lo comentaban ayer. The Russian-Indian relations are especially privileged, a strategic partnership, and they are developing dynamically. We're seeing a strengthened cooperation between our legislatures, and our foreign ministers are in constant contact. The trade turnover is showing good dynamics, and the Intergovernmental Commission will meet in New Delhi in November. We are also seeing a progress on major projects, and we welcome your decision to open a general consulate in Kazan. El otro punto fundamental viene alrededor del dólar, es el punto fundamental. Todo gira alrededor, dicen los países BRICS, alrededor de un cambio en la estructura financiera, en la estructura monetaria, en el proceso de desdolarización, que han querido no llamarlo así, porque han dicho esto no va BRICS Pay, no va BRICS Bridge, no va contra el dólar, no va contra nadie, pero no se lo cree nadie. Pero nadie, no, es que no va contra nadie, ya,
claro. Ayer Janet Yellen, que comparecía públicamente, se le preguntaba alrededor del estatus del dólar. ¿Está afectado el dólar? En un entorno como el actual, donde los BRICS van directos a buscar un modelo alternativo, no solo de la moneda, sino de los pagos, Visa, Mastercard, no solo del sistema de la moneda, no solo la moneda, sino también el sistema SWIFT, todo en conjunto a intentar reemplazarle. Eso va a poner en peligro al dólar, va a poner en peligro el pivote sobre el que el dominio de Estados Unidos se ha basado en los últimos 80 años, desde que se acabó la cumbre de Bretton Woods, donde vimos esa fotografía de final del oro para monedas fiat. Janet Yellen. The status of the dollar, in my view, is really grounded in our strong macroeconomic performance, low inflation, institutions, strong capital markets, rule of law, and very deep and liquid capital markets. And there really is no other currency that I see as being a candidate in the near future to being able to replace the dollar. So I feel confident about the dollar status. 8:16 de la mañana, todo el mundo mira al dólar en el entorno de los BRICS, pero igual al que hay que mirar es a este, que empieza a ser el enfermo. Ojo, informe esta mañana de Goldman Sachs que apunta que el euro podría caer frente al dólar un 10% si gana Donald Trump. Es decir, irse al entorno de la paridad o incluso paridad superada por abajo, por debajo del euro-dólar. Ojo, porque hoy ya ha tanteado la pérdida del 1,08, 1,0791 en el rango del día. Estamos en 1,0802, ha llegado a estar en 1,0806, está subiendo un 0,06 a estas horas, pero del 1,10, 1,11, que eran estos términos en el mes de septiembre, octubre, estamos en una pérdida ya importante del entorno del 20%. ¿Qué es lo que nos está planteando? ¿Qué es lo que del entorno del 2%? ¿Qué es lo que nos está planteando en este entorno el movimiento, la fotografía alrededor de por dónde puede ir el cambio, el movimiento alrededor del dólar? Goldman Sachs lo tienen aquí. Ojo a la fotografía. Se lo juega todo el entorno Forex, el entorno monetario, no en los BRICS, sino en un entorno claro alrededor del euro-dólar. Ojo, porque ahora mismo el euro mira a Donald Trump, que va creciendo en las encuestas. Ojo, esta noche la entrevista a Kamala Harris, va a estar con Joe Rogan, Donald Trump también, con el podcaster, alrededor de una fotografía clara de que el euro es ahora mismo el enfermo en la sala. Se le une a Alemania en un entorno donde el Banco Central Europeo, ayer Christine Lagarde decía, el trabajo está hecho. Como para no estar hecho. Si el problema ya no es la inflación, que es lo que Christine Lagarde sigue anclada desde hace tiempo. Inflación, 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 que tu problema es este, y Alemania. Pero ojo, porque este movimiento hacia abajo, profundamente inflacionario, si hay un repunte, nos acordaremos, este movimiento desde el 1,11 al entorno del 1,08 y continuando, nos está marcando lo que Goldman Sachs está empezando a plantear. Cuidado, porque el euro en este entorno, si gana Trump, se puede ir abajo en el entorno del 10%. Es decir, caminar al entorno de la paridad de una manera clara o incluso al 0,98. Profundamente inflacionario si hay un repunte, sobre todo por materia energética, sobre todo Irán-Israel, pero sobre todo nos está reflejando la debilidad del euro, la debilidad de Europa frente a una economía estadounidense que continúa dura, fuerte, resiliente. Y lo peor de todo, ayer el mensaje de Christine Lagarde era: el camino está ya planteado, vamos a seguir el movimiento de bajadas, lo que ha apuntalado todavía más el movimiento a la baja del euro frente al dólar, y tenía desde el otro lado del Atlántico a Janet Yellen, a la superministra de Economía, la secretaria de Estado de Economía, planteando además que la economía estadounidense, en este entorno en el que está ahora mismo, pasada la inflación además, viene en un entorno muy potente, lo que socava todavía más al euro, que ahora mismo es el gran protagonista al que mirar
para ver de qué manera Europa no se le van juntando más líos en el panorama. Janet Yellen ayer, para apuntalar todavía más la caída del euro frente al dólar. Estados Unidos va como una moto, pero de verdad, no como la de Sánchez. Escuchen a Janet Yellen. U.S. economic growth has also been almost twice as fast as most other advanced economies this year and last, even as inflation came down sooner. As a recent Brookings analysis puts it, the U.S. is significantly outperforming its peers. We're now working to sustain this momentum, including through major investments in infrastructure, advanced manufacturing, and clean energy that other countries have sought to emulate. 8:21 se puede resumir en estos 21 minutos con dos cuestiones fundamentales. FMI reunido para ver la fotografía mundial, los que tiran son los emergentes, lo veremos enseguida. Punto fundamental, asociado